Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Lovera. Gracias por ver esta reacción. Bueno, hoy voy a hacer una reacción sobre una innovación que se está realizando en el Perú respecto a los establecimientos educacionales. Esto es porque Hernán Vargas me mandó un dato respecto a cómo se está mejorando la infraestructura pública de las escuelas y colegios en el Perú. Bueno, esta escuela bicentenario, yo que soy de Chile, me recuerda un poco al proyecto de los liceos bicentenarios, que fue un proyecto del fallecido presidente Sebastián Piñera, que pretendía construir una cantidad de liceos de excelencia. Recuerden que los liceos en Chile son los colegios secundarios para distintas regiones. Se construyeron 60 liceos bicentenarios en Chile. Después de este desarrollo y modernización de algunos liceos, me dice Hernán que no ha habido mucha mejora en la infraestructura de los establecimientos educacionales en Chile y no ha vuelto a haber una política pública que trate de potenciarlo en forma tan específica como fueron los liceos bicentenarios. Pero él me dice, ojo Edgardo, tú que haces reacciones sobre Perú, te cuento que en Perú existe un proyecto que se llama Escuelas Bicentenarios, que va a iniciar su apertura el 2024 y que pretende modernizar no solo la infraestructura, sino la educación del Perú. Así que, amigos, los invito a ver algo que me sorprendió, que es cómo el Perú está mejorando su infraestructura y su educación vinculadas a las escuelas bicentenario. ¿Veamos? Somos Escuelas Bicentenario, un nuevo modelo de ejecución de infraestructura educativa. A puertas del buen inicio del año escolar, hemos dado un paso importante. Entregamos las dos primeras escuelas Bicentenario del Perú. La institución educativa 0085 José de la Torre Ugarte en el Agustino y la institución educativa 0035 Nuestra Señora de la Visitación en Lima Cercado. En solo 10 meses hemos construido estas innovadoras escuelas que cuentan con los más altos estándares internacionales, edificios adaptados al contexto bioclimático de la zona, con iluminación. Eso les quería comentar porque me llamó la atención entre los videos que pude revisar y algunos que me comentó Hernán, cuando se llamó concurso para el diseño de los establecimientos educacionales por la variedad de clima que tiene Perú, que recuerden que también nos afecta a la zona en Chile, ¿cierto? Porque a pesar de ser largo tenemos climas muy fríos en el sur y climas templados en la mitad del territorio y climas muy áridos en el norte, ¿cierto? Al igual que ustedes que tienen esta cantidad de climas tan importantes por la extensión que tiene el territorio peruano. Pero cuando se llamó el concurso, fueron propuestas vinculadas al territorio y yo después les quiero mostrar cuáles fueron las propuestas porque hay algunos de los diseños que se está implementando porque se cometía o se podía cometer el error que se cometía en Chile de que se diseñara un establecimiento educacional para un tipo de clima que era el clima de Santiago, la capital. Y eso se replicaba para las distintas regiones y uno se llevaba con la sorpresa de que se construían establecimientos educacionales y también casas que respondían a las necesidades de un clima templado y no un clima frío o un clima árido como en el norte. Entonces, el diseño adaptado que presentan los liceos es una innovación. Estas propuestas fueron a través de un concurso que, como les digo, les quiero mostrar más adelante. Sigamos viendo porque nos dicen que cuentan con iluminación y ventilación natural. Iluminación y ventilación natural. Ambientes innovadores para el aprendizaje continuo con aulas 100% equipadas con mobiliario nuevo. Utilizando nuevas metodologías en diseño y ejecución de obras, construimos el futuro de la educación en el país. La Presidenta de la República, Dina Boluarte, junto a la Ministra de Educación, Miriam Ponce, y el Director Ejecutivo de Escuelas Bicentenario, Álvaro Estrada, inauguraron estas modernas escuelas que beneficiarán a más de 1.700 estudiantes. Seguimos avanzando, construyendo las escuelas que el Perú merece. ¡Somos Escuelas Bicentenario! Una de las cosas que ha llamado la atención con respecto a los liceos bicentenarios en Chile versus los liceos tradicionales es específicamente que los directores, los rectores o los encargados de estos establecimientos tienen una alta especialización, se eligen a través de alta dirección pública y existen equipos docentes y paradocentes muy comprometidos con el desarrollo de sus estudiantes y por eso los excelentes resultados. Por lo que he podido leer y ver en alguna de las publicaciones que hay, efectivamente se está tratando de lograr lo mismo y uno entiende que existe un compromiso por parte de los profesores y por parte de los cuerpos directivos de hacer que estos proyectos posibiliten el salto en el desarrollo que necesita el Perú. Entonces es una medida muy interesante que ya comenzó, como ustedes vieron, con los dos nuevos
proyectos que comienzan a funcionar este 2024 en el Perú. Pero si ustedes quieren conocer dónde estarán los establecimientos Escuela Bicentenario en el Perú, les quiero mostrar la página donde yo los encontré y donde están los diseños, para que después veamos esto que les decía yo que me llamó mucho la atención, que fue el concurso de los arquitectos para ver cómo se iban a diseñar estos establecimientos educacionales acorde con las necesidades del territorio. ¿Veamos? Bueno, yo me encuentro en la página oficial de las Escuelas Bicentenario, como ustedes ven acá, donde dice que hay más de 118.000 estudiantes beneficiados y entrega unas cifras, que son que hay 75 escuelas proyectadas, 9 regiones del país, 21 distritos de Lima metropolitano y 118.000 estudiantes beneficiados. Y acá pueden encontrar el proyecto, cada uno de los proyectos. Les recuerdo, aquí está el nombre de la página, pip-eb.gov.p, donde lo pueden encontrar, ¿cierto? Se los voy a colocar en la cajita de comentarios. Entonces está el plan piloto y ustedes pueden ir viendo la infraestructura, que es muy bonita. A mí me llamó mucho la atención eso, el colorido, y además porque hay algunas que contemplan efectivamente el clima en distintos estándares. Y lo otro que, hablando de estándares, no todos los colegios son iguales, que es un error. Aquí tenemos colegios que se desarrollaron, como les digo yo, en una matriz, en un formato que no distinguía las diferencias de clima o las necesidades que existían, ¿cierto? Que es un error, porque normalmente los países centralizados, como en el caso de Chile, en Santiago se diseña algo que se cree que se va a servir para todas las localidades, las provincias, las regiones, y no es así. Entonces se dan cuenta ustedes que quitar los proyectos, ustedes me pueden decir si los conocían. Está en Lima 1, que hay 14 proyectos, en Lima 2 tenemos 14 proyectos más. Aquí dice Juan Pelasco Alvarado. Lo otro que me llama la atención, ustedes tienen que haberlo visto en la foto de la miniatura, es cómo eran los colegios antes de la intervención. Hay un video donde muestran algo que a mí me impresionó, que normalmente lo que se hace con estos colegios que tienen algún problema, por ejemplo en mi zona de lluvia, de frío, es hacer una mejora, es decir, cambiar una pared, cambiar unos techos, pero aquí se optó por demoler el colegio y construir uno nuevo, que está, no recuerdo bien, pero en Lima, y es uno de estos proyectos que se han desarrollado. Tienen muy bonitos diseños, como ustedes pueden ir viendo, y van a ver efectivamente dónde están. Y aquí están los de Perú Centro, ¿cierto? Los lugares donde van a ver en Perú Sur, ¿ya? Porque decía que había en Puno, en Cusco, en Perú Centro, hay en Junín, en Ucayali, ya me ubico un poquito más, en Cajamarca, en Lambayeque, Libertad y Limas en provincia en Barranca. Ahí están, ¿cierto? Y ustedes pueden ver los proyectos. Aquí está podríamos decir, la cronología, cómo va el desarrollo, ¿cierto? De la ejecución. Aquí pueden ir revisando los expedientes. Me gustó esta información porque es bastante transparente para ver cómo funciona. Y aquí están las localidades. Y miren, dice que para la zona costa, la costa lluviosa, la selva, la sierra y la helada. Respecto a la selva, recuerdo que uno de los arquitectos que presentó el proyecto dijo, yo viví en la selva. Entonces yo sé efectivamente lo que se necesita en este colegio. Y ahí ustedes pueden ir pinchando donde va a haber un proyecto, aquí va a haber otro proyecto más, y van viendo los distintos proyectos donde se están haciendo, ¿cierto? Entonces eso es para que puedan saber ustedes cómo está la construcción. Me llamó mucho la atención esto y vamos a ver qué es lo que sucede con los colegios, pero veamos cómo fue el concurso para determinar la infraestructura que se iba a hacer. Así que los invito a ver el concurso que determinó el proyecto PIP, que son las escuelas públicas Bicentenario del Perú. Bueno, ya vimos que en el 2024 hay 2 establecimientos que están funcionando de las escuelas Bicentenario. Pero estos videos del 2021 donde se presentaron los proyectos de escuela. Veamos un poco cómo son los proyectos de escuela y si se va a llevar a cabo y va a ser cercano a la realidad lo que vean ustedes que se construya en sus respectivas localidades. Veamos la entrevista. El Estado y la empresa privada se juntan para el beneficio de los escolares del Perú. Las escuelas bicentenarias serán espacios adecuados a la realidad geográfica y cultural de cada rincón del país. Incursiones Bicentenarias llegó a la Casa de la Literatura para la presentación de las propuestas ganadoras del primer concurso internacional de anteproyectos arquitectónicos Escuelas Bicentenarias. Acompáñenos.
cara al Bicentenario, cuán importante es poder entender que para que el proceso de aprendizaje de un estudiante influye de manera directa en el ambiente en el que trabaja. La escuela es la segunda casa, ¿no? Es el hogar de muchos chicos, es el lugar en donde van a pasar la mayor parte del tiempo del día, por lo cual las escuelas tienen que inspirar, las escuelas tienen que ser acogedoras y tienen que también dar las condiciones funcionales adecuadas para cada contexto. Bueno, de hecho, Eso es muy importante. Hay que recordar que, si bien es cierto, cada uno puede tener su hogar, su casa, su departamento donde viva, el gran porcentaje de nuestra vida lo desarrollamos fuera del hogar, ¿cierto? En el lugar del trabajo, en los espacios públicos y cuando uno es niño y adolescente, en las escuelas, liceos y colegios. Por lo tanto, esos establecimientos no es menor que cuenten con situaciones óptimas, tanto de temperatura como de servicios básicos, alimentación, para que se pueda desarrollar el objetivo principal que tienen los establecimientos, que es educar, entregar cultura, ¿cierto? Herramientas para el trabajo y herramientas para el desarrollo personal. Entonces, ningún estudiante va a poder estudiar con hambre, frío o calor, o con un lugar que sea, por decirlo así, feo, sino que tiene que haber un lugar que sea motivador, y eso es lo que me llamó a mí la atención de lo que vi, de cómo fue surgiendo esta mejora de las escuelas bicentenarias del Perú. Sigamos viendo el reportaje, que recuerden, es desde 2021, porque ya este año comenzaron a funcionar 2 escuelas bicentenarias en el Perú. La creación del concepto parte para las 5 regiones. Nosotros integramos un concepto general para todos los colegios. Se planteó de una manera en la cual los módulos y las escuelas respondan a cada una de las condiciones particulares de cada región y a las generalidades que deben tener como comunes a través de las estrategias pedagógicas, a través de las estrategias técnicas constructivas y a través de las estrategias de implantación en el lugar. Al 2021, más de 2.800 escuelas serán construidas en función a los módulos que han sido presentados el día de hoy. Costa, costa lluviosa, sierra, heladas y selva son los módulos que han sido presentados. Conozcamos a detalle cada uno de ellos. Arquitectos, en este modelo en particular es una de las características del concurso de hablar de la diversidad dentro de las regiones naturales. En este caso, costa, costa lluviosa. ¿Cómo se dio la creación de este concepto de este módulo para costa lluviosa? Los 4 vivimos en Piura, en el norte. Entonces conocemos muy de cerca el clima, la zona, hemos vivido las lluvias del 2017. De alguna forma nos bastó mirar lo que sucedía a nuestro alrededor, las deficiencias que encontramos en colegios y en la ciudad en general para obtener cuáles son los correctivos adecuados que deberíamos aplicar para este caso. Y sobre todo Oye, no es menor, porque ya en el primer grupo de arquitectos que ganó su proyecto para la zona Costa Lluviosa, dijeron, ellos dicen, nosotros vivimos ahí, nos bastó con ver cómo es el lugar. Porque un problema que se nos presenta en Chile es que hay mucho diseño que se hace desde Santiago y uno se pregunta, oye, ¿y esta gente cómo no sabía que llovía en el sur y cómo no sabía que había calor en el norte? Y además que algo que es muy penoso, porque muchos de los que viven en provincia o en regiones en mi país se van a vivir a la capital y parece que se les olvidan las condiciones que tenían tanto climatológicas, territoriales y culturales. Entonces hay que recordar que es importante desarrollar los países desde el territorio y es muy motivador que los arquitectos de un lugar específico sean considerados para que su proyecto se desarrolle en esa zona porque entienden cómo es la geografía y el clima. Sigamos viendo. conocíamos la realidad, ¿no? La realidad, y nos enfocamos precisamente en proponer lo necesario, ¿no? En base a esa realidad, ¿cuáles son las características principales que tiene este módulo para costa lluviosa? Con el confort térmico los alumnos se pueden concentrar. Entonces la idea es crear sombras, ambientes confortables, ¿no? y que circule el viento. Garantizando la ventilación cruzada en nuestro caso, ¿no? Por eso solo planteamos crujías simples, ¿no? Que favorecen la ventilación cruzada, grandes aleros, ¿no? Para que no entre el sol directamente en las aulas, y luego todas las pistas deportivas y los espacios multiusos abiertos a la comunidad también tienen una gran sombra. Oye, pensaron en todo, ¿eh? Porque díganme ustedes si estudiaron en un colegio donde les daba el sol, no podían estudiar, no había buena ventilación. Entonces, para los amigos que van a ver a sus hijos estudiar o posiblemente a sus nietos, si me pueden decir si sus colegios fueron óptimos para el estudio. ¿Cómo se suplía las malas calidades de infraestructura? Cuando los profesores eran buenos y cuando los compañeros se unían para poder estudiar y tirar para adelante, ¿cierto? Pero ahora vamos a tener el apoyo a la infraestructura en el Perú para el mejor desarrollo de la educación. Qué bonito el proyecto, sigamos viendo. Lo primero es preguntarles cuáles son las características que tiene este módulo luego para la Sierra del Perú.
se ha pensado la escuela que sea una escuela que en lugar de tener el típico muro perimetral o la típica reja, sino que esté pegada a la calle para que los alumnos tengan este contacto directo con la ciudad. Lo otro está pensado también a nivel de flexibilidad, entonces las aulas se piensan tanto para uso diario, pero también están pensadas que en algún momento, si hay alguna exigencia o necesidad de uso, se puedan ampliar, combinar, utilizar de diferentes maneras. El otro uso que se ha... ¿Sabes qué? Es muy relevante esto. Los colegios y los liceos, las escuelas, siempre fueron centros de desarrollo social, ¿cierto? Se juntaban las unidades vecinales, las agrupaciones sociales, y sirve mucho también cuando se producen catástrofes como albergues, ¿cierto? Ahí llegarán para las temporadas de lluvia, por ejemplo. En nuestros países nos afectan estos temporales las personas damnificadas, como nos pasó ahora con los incendios que van a los colegios. Entonces es importante también pensar que el colegio sirva para recinto, para hospedar a las personas en situaciones de catástrofe y que efectivamente puedan ampliarse o reducirse. Me imaginaba yo que pueden estar pensando ellos en que este liceo, por ejemplo, creciera porque aumenta la población, como también respondiera a otras necesidades. Así que muy buena idea esto de que se piense que sea una estructura, una obra que pueda ir mutando y cambiando de acuerdo a las necesidades. Así que excelente la idea para los que no sabemos nada de arquitectura. Pensado la escuela como un espacio de diversidad. No todas las niñas y los niños son iguales, entonces también pensar este espacio abierto con esa heterogeneidad que existe en realidad en el día a día. De hecho, ese es un paso fundamental en el desarrollo, ¿no? O sea, entender que esta es una gran oportunidad para poder comenzar a generar pensamiento público, para entender cómo los edificios van a apoyar además a nivel de infraestructura todo el sistema pedagógico. Raúl Alejandro, felicitaciones por este reconocimiento en la Escuela Modular de Heladas. Raúl, ¿cuáles son las características de estas escuelas? Nace como una iniciativa modular y nos permite tener un espacio principal, un espacio de invernadero en la cual... A ver, explíquenme porque yo veo nieve en el fondo. Es decir, que será esta de las zonas más altas y le hicieron tipo invernadero para que pudieran tener los chicos un patio cálido para poder jugar cuando fueran muy frías las temporadas y no estuvieran siempre encerrados. A ver, escuchemos qué dice el arquitecto. Las actividades pedagógicas y sobre todo para el trabajo comunitario. Los chicos recorren largas distancias para poder llegar al colegio y necesitan un colegio de calidad. Estaba escuchando en unas entrevistas que estabas dando que tú has vivido en la selva un tiempo. ¿Es ahí donde nace ese interés? ¿Cómo llegas a este módulo que termina siendo el ganador para el catálogo selva? Así es, arquitecta extranjera, sin embargo siento de sentirme muy peruana y muy amazónica por la experiencia directa en el lugar, y en la propuesta selva buscamos responder a las distintas características geográficas y climáticas del territorio de la región selva. Lo proponemos con una arquitectura que sea flexible, que nos proteja de las grandes lluvias, de las inundaciones y del calor, promoviendo un sistema modular con ventilación cruzada y un diseño de arquitectura pasivo, que le decimos. Lo que nosotros buscamos es estandarizar el diseño y la ejecución de proyectos de infraestructura educativa. Lo que vamos a ganar con esto es ahorro en tiempo para poder cerrar lo más pronto la brecha de infraestructura. También un ahorro en costos, ya que no vamos a gastar en muchos expedientes técnicos, sino que vamos a tener modelos adecuados a las zonas bioclimáticas, de acuerdo a la cultura y de acuerdo a la identidad. Y a la vez también tener a través de estos modelos una gestión transparente, ya que el mercado va a poder ser previsible y vamos a poder tener proyectos de calidad para el Bicentenario. El Perú presenta una brecha del 73% en cuanto a infraestructura educativa. Con las escuelas Bicentenario se espera reducir este espacio y acercarnos al Perú que imaginamos. Así que, ¿qué les parece? Es una iniciativa impresionante. ¿Cómo ha considerado las dificultades climáticas, la diversidad de clima y territorio? Y cómo ya se está haciendo las escuelas, porque como vimos en el primer video, ya hay 2 que están construidas. Entonces, eso es lo que les quería mostrar hoy día, gracias a lo que me envió Hernán Vargas respecto a cómo han mejorado la infraestructura de los establecimientos educacionales en el Perú. Así que espero que me comenten si efectivamente ustedes han notado ese desarrollo y si en su localidad va a haber una escuela bicentenaria. Así que soy Edgardo Lovera, gracias por ver el video, que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche. No olviden comentar, que estén bien.